Hola, hola mi gente linda y hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Liz y hoy vamos a ver las energías de Kerem Bürsin para este mes de agosto. Veremos qué nos quieren decir las cartas. Le pido que me muestren lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza sobre las energías de Kerem Bürsin para este mes de agosto. Lectura general, energías generales. La casa. El hombre. Los ratones. La carta. Y el ramo de flores. Bueno, aquí las cartas me están hablando de que Kerem está como ansiando y necesitando un vínculo familiar, una conexión con los suyos, sus seres queridos. Está sumido en muchos proyectos laborales, está bastante ocupado, ajetreado, la agenda la tiene llena, va de una serie a una película, a una novela, a un desfile de modas, es decir, se le está viendo con mucho trabajo. Esto es muy bueno para él porque los ingresos, por supuesto, aumentan, la fama aumenta y su patrimonio, que es lo que él quiere, se consolida aún más financieramente. Pero aquí las cartas me hablan como de una necesidad que él tiene de tener a su familia cerca, a sus padres, a su hermana, a su sobrino, que son un pilar importante en su vida. Es como que necesita esa conexión, ese calor familiar. Entonces no haya cómo hacer esa conexión con una agenda tan apretada. Entonces aquí me habla sobre eso, sobre esa necesidad de él de buscar ese huequito, ese tiempo libre para dedicarlo a la familia. Aquí estas cartas son un poco complejas, las que han salido aquí al final, porque me habla de un contrato, de un documento que puede ser laboral, es decir, yo diría que más bien es algo laboral, que viene con problemas, que viene, podría ser también un libreto de una novela, de una serie, de una película. Aquí me habla de un documento, pero un documento que viene cargado de mucha ansiedad y de mucho desgaste para Kerem. Y fíjense cómo conecta con la necesidad que él tiene de esa conexión familiar, porque las cartas me hablan de demasiado como enfoque a lo laboral. Kerem me aparece como una persona que es adicta al trabajo, como que no puede dejar de trabajar. Si no trabaja, se muere literalmente. Entonces, aquí las energías me muestran que está en una especie de desgaste físico muy grande, en donde hay mucho estrés, mucha ansiedad, pero al final él va a lograr encontrar un equilibrio entre lo que sería el aspecto familiar, el goce, el disfrute, el descanso, con este trabajo tan intenso y este desempeño laboral tan desgastante que está teniendo en la actualidad. Entonces, mayormente las cartas me hablan sobre eso,
sobre buscar un equilibrio entre el trabajo y la salud, y que al final él lo va a poder conseguir, va a poder encontrar ese balance, ese equilibrio, pero actualmente está extremadamente cargado. Él tiene capacidad de trabajo, tiene mucha capacidad de trabajo, un hombre extremadamente inteligente, pero que también es humano, también se cansa y que necesita como tiempo para él y para recargar pilas. Entonces vamos a ver ahora una lectura para sus energías amorosas. Háblame sobre las energías amorosas de Keren Bursin para el mes de agosto. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Cinco de copas. Nueve de copas. La torre. Paje de oros. Y el 6 de bastos. A ver, para este mes de agosto no veo que Keren tenga ninguna relación amorosa importante. Aquí las cartas me están hablando y fíjense cómo aparece esta torre. Esta es una carta súper difícil en el tarot. Me habla de rupturas. Esta carta ya salió en el pasado, en lecturas que yo le he hecho a Keren. Sale esta carta continuamente. Lo pueden ver en videos anteriores. Cuando yo le saco las energías amorosas, es como que él no está pudiendo encontrar esa mujer que él quiere. Es como relaciones que pueden iniciar y con la misma vuelven a terminar. Es decir, que hay unas idas y venidas, hay unos cortes sorpresivos, situaciones que se le presentan en donde hay distanciamiento, donde hay rompimiento, donde las cosas no fructifican, no van más allá. Y para el mes de agosto se mantiene igual. Aquí las cartas me están hablando, si bien él termina victorioso este mes de agosto, lo veo con movimientos muy pequeñitos en cuanto a las relaciones íntimas y sentimentales. Lo veo con movimientos de un amorío, quizás cenar una noche o pasar la noche con una chica, algo ligero, algo light, algo aventurero. Es decir, puede encontrarse, porque las cartas lo están hablando, de alguna mujer que le interese o que ya esté en su vida. Fíjense, puede ser una mujer que ya esté en su vida, pero que él tenga una relación con esa mujer donde solamente lo que haya sea eso, relaciones íntimas, y no hay ninguna formalidad, ni una visibilidad, ni que se digan pareja, simplemente como que son amigos complacientes. Esto es lo que me están diciendo las cartas. Y que al final él, en términos amorosos, pues sale bien. ¿Qué les voy a decir? Culmina bien, porque es lo que le digo. Al parecer es como que él tiene o puede tener algunas amigas que estén fijas ahí para él, donde lo que hace es salir, disfrutar, pasarla bien, pero hasta ahí, no hay nada más allá, no hay una formalidad.
y en el mes de agosto no me aparece que él vaya a encontrar el amor, ese amor idílico, platónico, verdadero, que Keren se lo merece, y Keren merece tener ya una relación formal. Aunque tiene mucho trabajo, sabemos que es adicto al trabajo, no importa, necesita una media naranja, una persona que esté al lado de él para compartir sus éxitos, compartir todas las cosas buenas que le están ocurriendo. Pero por el momento no. Por el momento lo veo solo, y lo veo en este mes de agosto con este tipo de relaciones. Salgo con esta chica, romanceo, la paso bien, pero hasta ahí. Entonces, mi gente linda y hermosa, hasta aquí el video de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.